estado refiriéndome en algunos análisis o comentarios a los desafíos o peligros que encierran las alianzas de cara al próximo proceso electoral o a los dos procesos electorales, al municipal y al presidencial. Ustedes recordarán que yo dije en uno de los comentarios o de las aproximaciones a este análisis que una alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, el primer peligro es que puede definir hacia la presidencial un cuadro en el que la Fuerza del Pueblo se chupe al PLD. Entre otros desafíos. Parece que en el PLD se tiene conciencia de eso, porque ahí vi el vocero del candidato presidencial del PLD rechazando una alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Parece que hay conciencia de que la Fuerza del Pueblo, de cara a las presidenciales, se chupa al PLD porque observen que quien rechaza la alianza públicamente es el vocero del candidato presidencial del PLD, el vocero de prensa, de comunicación. Y eso es una muestra de que en el PLD, el candidato presidencial del PLD considera eso. Y ahora... Hay un ejemplo. El PRM salió del PRD. ¿Y tú crees que el PLD no puede pensar en lo mismo? Sí. ¿Qué pasó con el PRD? Una cacata, porque de ahí en adelante, con su propia fuerza, se abrió otro camino. Sí, pero ahora... Lionel puede crearle esa expectativa a ellos. Sí, pero ahora, Fafa, hay otras variables. ¿Cuál es la variable más importante? Que el candidato presidencial del PLD luce muy rezagado con respecto al candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo. Entonces, a la Fuerza del Pueblo le conviene una alianza ahora. ¿Por qué? Porque si hay una alianza ahora, la Fuerza del Pueblo no muestra sus debilidades en las municipales. ¿Y cuáles son las debilidades que tiene la Fuerza del Pueblo? La Fuerza del Pueblo no tiene estructura nacional consolidada, porque es un partido muy reciente, muy nuevo. Y al no tener estructura nacional consolidada, sino el que está en el territorio es el PLD, en todos los rincones del país, porque tuvo 20 años en el poder y porque además es un partido que se constituyó en el 73, hace bastante tiempo. Entonces, si van separados en las municipales, el PLD sacará más alcaldes, más regidores que la Fuerza del Pueblo. Y entonces proyecta hacia la presidencial una fortaleza que no le conviene a la Fuerza del Pueblo que el PLD la proyecte. Pero además, si hay alianza en las municipales, el desempeño del PRM es menor. O sea, gana menos alcaldes, menos regidores. Oye esto, para que tú veas todos los peligros que cierne la posibilidad de que se dé una alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo o no se dé. Y si el PLD saca más votos en las municipales, como consecuencia de que pueda llevar más candidatos en las municipales que la Fuerza del Pueblo, entonces hacia la presidencial se proyecta como un partido más poderoso que la Fuerza del Pueblo. Mira, se ha querido diferenciar desde el ámbito opositor lo que significa alianza y lo que significa frente. Leonel Fernández, antes que ese vocero que tú dices de Abel, se pronunció hace cerca de 10 o 12 días diciendo que no hay alianza con el PLD. Eso lo dijo Leonel públicamente. Lo dijo él directamente, sino que se estaba promoviendo como política, como estrategia,
un gran frente, donde podía estar el PLD. Efectivamente no son cosas iguales, porque un frente implica una concertación de fuerzas, independientemente de lo que puedan ser propósitos políticos específicos, individuales o bilaterales. Esto ya es el propósito fundamental de un frente opositor, es ganar las elecciones. Y en eso, como frente que es, bloque que es, hay que distribuir las intenciones de poder, tanto en el plano municipal como en el plano nacional, con diputados y senadores, más la presidencia. Yo creo que la historia de República Dominicana ha dicho que las alianzas no succionan a un partido. No, hasta ahora no ha ocurrido que una alianza, un frente haya succionado a otro dentro de ese frente. Se han mantenido más o menos independientes o han desaparecido. Muy pocos han desaparecido. Pero si uno se pone a ver el curso de los partidos, todos se mantienen. Y gracias precisamente a esa política de bloque, a esa política de frente. En esta ocasión, no creo que pueda ser un gran riesgo eso, porque ese no es el propósito. El propósito es derrotar la reelección. Y en eso coinciden tanto el PLD como Fuerza del Pueblo y el PRD. Entonces, lo normal, lo lógico es que mientras tanto se puje en función de esa meta. Porque la meta es esa, hay una realidad política nacional, hay una realidad económica nacional, y esa realidad está llevando a una concertación. Pero no creo que se esté dentro del imaginario ni dentro del ámbito inmediato lo relativo a al succionamiento, porque sería un succionamiento. Si hay una alianza, la Fuerza del Pueblo se traga al PLD ahora. Porque, no creo. Pero mira lo que ocurrió con el Partido Reformista. Si el PLD no se tragó al Partido Reformista, porque había la subjetividad de que el candidato del PLD y el PLD era más fuerte que el Partido Reformista. Eso puede evadirse cuando hay diferencia ideológica, puede evitarse cuando hay diferencia ideológica, pero cuando hay una homogeneidad identitaria entre los partidos políticos, como ya son solo maquinaria para conseguir el poder, quien tiene la mayor posibilidad de accesar al poder se chupa al que no tiene posibilidad. Esa es la virtud oficial. Eso es la práctica, eso es lo que dice el discurrir. Pero el Partido Reformista, tú sabes que entró en un proceso de declive obligado. Bueno, pero terminó ahí. Pero terminó ahí porque ahora, yo estoy hablando de los hechos. Pero no es porque lo haya succionado nadie. Claro que sí. No, se lo tragó el PLD completamente. Se lo tragó el PLD. Eso fue un elemento, pero sigue ahí el Partido Reformista. No, sigue la sigla. Sigue un establecimiento. Sí, ahora, hay una franquicia. Sigue la franquicia, pero ahí no hay más nada. Bueno, mira, hoy en día, por ejemplo, si hablamos de PRM, ¿realmente el PRM tiene una estructura organizada en todo el país? No, orgánica. No, porque ese es otro tema. No lo tiene. Bueno, esa es otra derivación. Pero lo que te digo, que en términos orgánicos, aquí hay una debilidad general. Hablar de que el PLD está organizado como estaba antes, también creo que es realmente un gesto muy positivo. No, porque pero yo no he dicho eso. No, yo no he dicho que está organizado, pero estoy diciendo que lo va a chupar la Fuerza del Pueblo que está en una situación de debilidad. Yo lo que digo es que frente a la Fuerza del Pueblo tiene más estructura a nivel nacional por las razones que fueren que lo que tiene la Fuerza del Pueblo. Pero son dos cosas distintas. La Fuerza del Pueblo está en un proceso de crecimiento real. Bueno, pero eso es un proceso que está pendiente de convertirse en realidad. Hay una diferenciación que ustedes tienen que hacer entre fusión y succión. Porque hay mucha gente que piensa que se unirían los dos partidos políticos eventualmente en una propuesta electoral y que habría una fusión. Ahora, cuando hablamos aquí de que la Fuerza del Pueblo podría chuparse al PLD, ya eso es una succión que no necesariamente estaría planificada. La fusión puede estar planificada, la fusión puede llevar un proceso, pero la como succión... el PTD y la Fuerza del Pueblo. Esa es una fusión. Ahora, la succión es algo que se viene dando por una fuerza mayor que la iniciativa o la voluntad de sus propios dirigentes. La succión viene dándose de cuando
los dirigentes del PLD bajan los brazos de cuando se dejan llevar por la corriente, entonces ahí sí puede chuparse la fuerza del pueblo. Y en este momento, cuando la gente no tiene ánimo ni siquiera de acompañar al candidato presidencial por ese partido político, tú puedes estar seguro que la tentación de soltar y de poner brazo caído y de dejarse llevar por la corriente es una de las posibilidades casi más seguras. Entonces, ahí yo pienso que más que fusión, realmente podría haber una succión. Ahora, yo quiero que ustedes valoren algo que yo he dicho aquí, quiero reiterarlo. Hoy uno no puede proyectar en el futuro el destino ni el rumbo del PLD y de la Fuerza del Pueblo, los dos componentes antes del partido que gobernó el país durante 20 años. Y no lo puede proyectar hacia abajo, al margen de una cuestión. La corrupción está saliendo por primera vez a la superficie. Y aunque en el seno del gobierno existan políticos que actúan igual que las otras gente que se critica, el hecho es que el volumen de la corrupción está relacionado con esos 20 años. La última información de que en la construcción de los elementos de la ciudad, en el metro, hay un déficit de más de 30,000 millones. Y hay decenas de programas que tienen que ser investigados y que yo creo que en los próximos 6 o 7 meses habrá sobre el tapete un conjunto de evidencia que caracterizó el ejercicio de esos 20 años del poder. Es decir, no solo es Danilo el que está en la picota, también Lionel, porque el primer paso es ese del metro, pero en el fondo ustedes pierden su tiempo cuando se pueden analizar la perspectiva de esas dos tendencias, ignorando cómo va a gravitar el crecimiento de la información de la corrupción entre esas dos fracciones. Mira, eso encierra mucho peligro y ojalá y pudiera uno dejar eso, porque hasta le ayuda a ellos, a los partidos políticos, a racionalizar su política de aproximación o de búsqueda del poder. Pero es cierto, implica, no es un tema de deseo, por lo menos en mi caso, a mí me importa lo que ocurre entre ellos. A mí me importa, y estoy en comunicación por eso, el daño que puedan hacerle a la sociedad con su accionar. Ni siquiera espero que beneficien a la sociedad, porque yo no creo que los partidos políticos quieren beneficiar a la sociedad. La élite aquí no quiere beneficiarse más que ella. En todo, la élite económica, porque ninguno tiene criterio de patria, ni de país, ni de sociedad. Esto ha derivado en una situación que para gente como yo supongo que todo es desaliento, pero yo lo hago como un lector de los acontecimientos, un lector de los eventos, para traducírselo a la gente en este oficio, porque es lo único que pudiera tener sentido. Pero puede pasar. Lo que yo digo es, incluso no creo que pueda pasar en función del succionamiento, sino que se dé algún entendimiento como sea. Eso puede pasar. Lo que yo Porque no las creo, alianzas son normales. Lo que yo no creo es que el fenómeno electoral ahora vaya a determinar un succionamiento. No, ni una fusión, ni nada por el estilo. ¿Sabe por qué? Porque hay un sentimiento dentro básicamente de las bases PLD y las bases Fuerza del Pueblo de buscar un acercamiento para ganar las elecciones. Sí. Hay un sentimiento real. Eso es público. Estoy de acuerdo. Entonces, si no se da un bloque, si no se da un frente, el riesgo de no ganar las elecciones es inmenso. Pero ¿a quién le sacarían en cara esas bases la derrota ante la reelección? Cuando, gracias al bloque o al frente, se podrían ganar las elecciones. Entonces, los partidos están compelidos a buscar me refiero a todos los partidos, incluyendo Fuerza del Pueblo y PLD. Por eso que te digo que no se habla de alianza real, PLD, Fuerza del Pueblo, sino de un bloque. Pero ese es el concepto, porque ese es el concepto discursivo con el que el presidente Fernández o los dirigentes del PR, de la Fuerza del Pueblo, explican su táctica de alianza. ¿Por qué?
Porque si, como algunos PLDistas han sido muy, muy duros frente a Leonel, incluso revelando intentos de aproximación de Leonel que no han sido de hecho público, Leonel tiene que construir un discurso que impida que el discurso de los PLDistas que rechazan la alianza le afecte, lo ponga a él a proyectar una debilidad que probablemente no tenga. Como si los PLDistas dicen, si Temo dice, por ejemplo, que Leonel anda buscándole el lado ahora a los PLDistas, después que dividió el PLD, qué sé yo qué, entonces Leonel tiene que responder con un discurso que le permita preservar la imagen que tiene de que es el segundo en el escenario político, que está después de Abinader. Entonces, porque uno que sea fuerte no anda buscando buscando al otro. El que tiene que buscar, la gente lo entiende así, el que tiene que buscar es el que está débil, y el que está débil es el PLD. Entonces, Leonel no puede lucir buscando a un débil. Es el débil que tiene que buscarlo. Bueno, se habrán de establecer canales definitivamente, porque también, dada esa realidad que tú explicas, en que Leonel y Fuerza del Pueblo se colocan como la fuerza de competencia fundamental frente a la reelección, de persistir una línea de rechazo a un frente opositor por parte de un núcleo del PLD, si acaso existiera eso, el riesgo es que sí haya una estampida masiva hacia la Fuerza del Pueblo. Sí. O se arriesguen a un cisma, a un fraccionamiento. Porque la intención básica que unifica a la gente es evitar que gane Luis Abinader. No, pero eso es la base del PLD. Y la dirección es... Y la base, eso es la base, y lo mando medio, sí. La base, el mando medio y la base para mí es lo mismo. Por eso lo uso así. La base del PLD y la base de la Fuerza del Pueblo. No es lo mismo que la dirigencia del PLD y la dirigencia de la Fuerza del Pueblo. Por ejemplo, el candidato presidencial del PLD no le interesa una alianza antes de febrero. Y a la mayor parte de los dirigentes del PLD no le interesa una alianza. Yo dije en una oportunidad que estaban condenados a juntarse, a definir una alianza. Y ayer tuve que venir con una modificación de ese criterio, con el epígrafe de ni contigo ni sin ti tienen mis males remedios, contigo porque me mata y sin ti porque yo me muero. Y es que el PLD, si va junto a la Fuerza del Pueblo en febrero, termina toda la militancia detrás de la Fuerza del Pueblo. Toda. Eso será así. Ahora bien, ¿qué le parece si hacemos una encuestita? ¿Quién es más perjudicado por la alianza? Pero las alianzas no perjudican. No, sí, no, claro que sí, claro que perjudican. Si engullan, perjudican. Si tiene un propósito, porque ¿qué alianza hubo en julio? Si hay un propósito que es común, no puede perjudicar. Pero, ahora, a futuro, después de las elecciones, ya esa es otra discusión. No, pero eso es lo que yo digo. Pero yo no estoy poniendo fecha. Yo no le estoy poniendo fecha. El frente es opositor. No es un frente político de gobierno. Mira, si las alianzas fueran inocuas, las alianzas no lo son. No ganaran los tres. Por ejemplo, en la alianza de la Fuerza del Pueblo y al PLD, ahí hay dos perjudicados. Uno es el PRM y otro es el PLD, en mi opinión. Esa es mi opinión. Puedo estar totalmente equivocado, puede ser absurda. ¿Por qué? Porque potencia la oposición en contra del PRM. Entonces siempre hay perjudicado y beneficiado de una alianza. No hay posibilidad, porque eso no es química, eso es política. No hay posibilidad de que una alianza se dé sin perjudicar a alguien. Y la muestra más elemental es que cuando se dan una alianza comienzan las renuncias. Uh-huh. Yo diría que sería el concepto contrario. Toda alianza
produce la fortaleza fundamentalmente de otros, pero no necesariamente la pérdida de los otros. Es que es un problema de corte histórico. Tú no puedes hacer alianza contra quien es el adversario fundamentalmente político tuyo, no lo puedes hacer. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.